Muchas gracias, señor presidente. En principio quiero agradecerle a este comité histórico de descolonización de Naciones Unidas la deferencia que me hace. Tengo un gran honor, me siento con un gran honor de poder hablar ante este comité y todos sus miembros. Este comité que fue creado cuando surgieron los movimientos de liberación en el África, cuando la Asamblea de Naciones Unidas entonces emite su ya emblemática declaración sobre el colonialismo y confiere precisamente a través de la creación de este comité el ámbito institucional, multilateral, global, que encare definitivamente la lucha contra lo que ya todos han señalado como lo que constituye un verdadero anacronismo, que es el colonialismo. Desde la creación de este comité se han resuelto 80 casos de excolonias, 11 casos de fideicomisos, y solo restan resolver 16 cuestiones coloniales, 10 de las cuales son originadas por el dominio en territorios usurpados por parte del Reino Unido. Y yo vengo a hablar aquí precisamente de la cuestión Malvinas. Por eso quiero agradecer y me siento muy honrada de estar aquí presente hoy. No vengo sola. Vengo como presidenta de la República Argentina y vengo acompañada también por la mayoría de los partidos políticos de la República Argentina con representación parlamentaria. Están aquí, en varias bancas atrás, duros opositores a mi gobierno, pero que sin embargo conciben a la cuestión del colonialismo y a la cuestión de Malvinas como una cuestión que excede incluso la cuestión nacional o de soberanía de la Argentina para constituirse en una afrenta al mundo que todos soñamos, por el que muchos luchamos y por el que tantos murieron en las guerras de liberación. No queremos más muertes, no queremos más guerras, porque las hemos sufrido internamente y las hemos sufrido externamente. Me acompañan también excombatientes, me acompañan también madres de combatientes sepultados en Malvinas y cuyos restos no han podido ser identificados aún. En una carta que dirigí recientemente al señor presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, le solicitábamos la posibilidad de conformar un equipo forense que permitiera a estas madres de Malvinas que quieren saber dónde están los restos de sus hijos, cuál es la tumba de su hijo para ir a ponerle una flor. No son las únicas mujeres que todavía buscan a sus hijos en la República Argentina. También hay otras madres que siguen buscando los restos de sus hijos para ser identificados, casualmente desaparecidos en la dictadura del 24 de marzo de 1976 y que culminara con el gobierno democrático de 1983. Esa misma dictadura que decidió unilateralmente, sin consulta a ningún argentino, los hechos del 2 de abril, como fuera inclusive comprobado desde el punto de vista militar, y se desclasificar el informe Rattenbach, que era un análisis de los propios militares argentinos sobre lo que había significado el conflicto desde el punto de vista militar. Vengo a pedir por el derecho humanitario. Si he hablado de derechos humanos, creo que nuestro país hoy en el mundo es líder en materia de derechos humanos. Pocos casos recuerdan el juzgamiento
con las leyes de la Constitución, con los jueces de la Constitución y con la defensa que confiere todo país civilizado como se está desarrollando en la República Argentina. Pocos países tienen tanta libertad inmigratoria. Pocos países reciben ciudadanos de todo el mundo. Cuando yo recién escuchaba la descripción maravillosa que hacía el señor Bernet sobre esa Malvinas de su tatarabuela, donde había escoceses, alemanes, indios, tehuelches, en fin, me parece ver a la Argentina. La Argentina es eso que describía la abuela de Bernet en 1829. Yo, señor presidente, soy nieta de españoles, presidenta de la República Argentina. Nuestro país, integrado fundamentalmente por corrientes migratorias europeas a finales del siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX, y luego por corrientes migratorias de nuestra propia región suramericana en la segunda mitad del siglo y en lo que va, nos constituye en una nación absolutamente cosmopolita y respetuosa de los derechos de todos los habitantes de nuestro país. Es más, viven más ingleses en el continente que en las islas, de las cuales hay un militar cada 2 habitantes, como recién señalaba también el señor Betts. Yo quiero referirme también a la historia, a una historia que se quiere negar. No estoy acá porque hace 30 años, estoy acá porque dentro de unos meses va a ser 180 años que fuimos usurpados, que el capitán Pinedo debió abandonar las islas porque una corbeta inglesa muy superior en poderío militar, como lo era en ese momento el imperio inglés, el gran imperio naval del siglo XIX, del cual no era la primera vez que venían a la Argentina. Ya habían venido antes. Lo hicieron en 1806, cuando todavía éramos colonia española, con Bedford a la cabeza, el general Bedford. Mire usted lo que son las cosas. Si hubieran triunfado en ese momento, a lo mejor no estaríamos discutiendo aquí y seríamos como Canadá, un protectorado. Pero bueno, fueron vencidos por el pueblo de Buenos Aires, por sus mulatos, por sus negros, por los criollos. Las familias más acomodadas hacían tertulias con el invasor. Pero realmente el pueblo, sublevado, los echó en 1806, pero insistieron en 1807 con Whitelock, el general Whitelock, y fueron nuevamente derrotados. En 1833 también sufrieron, luego de usurpar el territorio durante un tiempo, el asedio de rebeldes que se habían escondido, como el Gaucho Rivero, y que controlaron la situación durante 6 meses, bajaron el pabellón inglés, izaron el nacional, hasta que finalmente fueron apresados, e inclusive el Gaucho Rivero fue enviado a Londres, donde las propias autoridades dijeron que no podían juzgarlo porque no había cometido delitos en territorio inglés. Esto es la verdad de la historia, señor presidente. Pero por si faltaba algo, puedo acercarles a ustedes una carta de un argentino más conocido y más famoso que esta presidenta, o que cualquiera de los que estamos aquí en nombre del país. Un hombre al que otros pueblos de la América le deben también su libertad. Yo agradezco la presentación del señor vicecanciller de la hermana República de Chile. Estoy hablando del general José de San Martín, libertador de pueblos, una carta dirigida
y que consta en nuestros archivos de la Cancillería en 1816, cuando se estaba tratando en Tucumán la independencia y cuando él aprestaba su ejército para cruzar los Andes. Una carta dirigida al señor teniente gobernador de la ciudad de San Juan, pidiéndole más soldados, cito, que todos los de alta clase que se hallen presos en esa jurisdicción de su mando, sentenciados a los presidios de Patagones, Malvinas u otros, sean remitidos a esta capital con copias de sus respectivas condenas y la mayor seguridad posible, comprendiendo también en ellos a los desertores contumaces en este delito. Mire usted, hasta presos teníamos en las Malvinas, no solamente población. Esta carta se encuentra a disposición de este comité de descolonización. Antes, inclusive, de que fuéramos independientes, antes de que conformáramos la Confederación, había habido 32 gobernadores españoles en las islas. Y todos sabemos que luego de la Paz de Utrecht y del Tratado de Tordesillas, cómo se dividió el mundo y qué pasó con aquellas jurisdicciones que estaban bajo el imperio español cuando nos independizamos en distintas épocas. Por eso tan importante la carta del general San Martín, libertador de Chile y del Perú, y junto a Bolívar, ambos libertadores de la América del Sur. Es esa historia la que nos trae hoy y aquí. Pero si esto no fuera suficiente, esta historia que también fue intentada una vez más en 1845, ya no solamente el Reino Unido, sino además los franceses, la flota anglo-francesa, cuando intentó y fue rechazada en la vuelta de obligado por las fuerzas comandadas por el general Lucio B. Mansilla, primo de quien dirigía los destinos de la Confederación, el brigadier general don Juan Manuel de Rosas. Mire usted, 3 intentos y este cuarto que subsiste para vergüenza y anacronismo en el siglo XXI. Pero por si no hace falta la historia, podemos hablar de la geografía. ¿Cómo puede pretenderse a 14.000 kilómetros de distancia que ese territorio integra el territorio británico o es parte del territorio británico? Yo vivo en Río Gallegos, señor presidente, a poco más de 700 kilómetros de las Islas Malvinas. En las costas de la ría de Río Gallegos se pueden ver las aves migratorias que vienen de Malvinas, cormoranes, gaviotas de ojos negros, que migran y que llegan incluso hasta el Ecuador. No llegan a Londres, llegan únicamente hasta el Ecuador. Por eso las Malvinas no solamente son argentinas, sino que conforman parte de la plataforma del continente suramericano. Por eso es también la necesidad de geografía, zoología, resoluciones de Naciones Unidas que son tomadas como un instrumento más. Formamos parte de este organismo multilateral que conforma la gobernanza global. 11 resoluciones de Naciones Unidas, la primera en 1965, y debo destacarlo, un logro de la diplomacia de un gobierno que no era del signo de mi partido, sino que era de la Unión Cívica Radical, y el presidente era el doctor Arturo Humberto Illia. Se logra allí la primera resolución, la 2065, y más tarde 10 resoluciones más, y 29 resoluciones de este Comité de Descolonización. Son incontables además las adhesiones de la UNASUR, de Mercosur, de la CELAC, de SICA, de los países del África, de los países árabes. Nada importa, porque en realidad lo que se está usufructuando es la posición de privilegio que el Reino Unido tiene como miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Quiero también
hablar de la diplomacia. Decía recién una frase el señor vicecanciller de Chile: reanudar las negociaciones entre Argentina y el Reino Unido. Nunca mejor empleado ese término, señor vicecanciller, porque hubo negociaciones entre el Reino Unido y mi país, la República Argentina. Se desarrollaron durante la tercera presidencia del presidente Perón. Hubo, con la más estricta reserva, a través de lo que se denomina un white paper, es así, canciller, ¿no? Es un papel, no es un non-paper, sino un papel secreto, en el cual el embajador inglés en Argentina, por indicaciones del Foreign Office, toma contacto con Viñes para ver si podíamos arribar a un acuerdo entre ambos países, y hace una propuesta que también figura en la Cancillería argentina. Voy a leer los 5 puntos sobre los que versaba este acuerdo ofrecido, que era la forma de condominio. Los condóminos serían Su Majestad la Reina y Su Excelencia el Presidente de la República Argentina. Hay diversas formas de condominio, pero los elementos básicos podrían incluir los siguientes. Cito: las banderas británicas y argentinas serían enarboladas juntas, y los idiomas oficiales serían inglés y español. Segundo, todos los nativos, entre comillas, de las islas poseerían doble nacionalidad. Tercero, los pasaportes de la colonia existente serían reemplazados por documentos de viajes emitidos por los condóminos. Cuarto, la Constitución, administración y el sistema legal actuales tendrían que ser adaptados a las necesidades de un condominio. El gobernador podría ser designado alternativamente por la reina y el presidente de la Argentina. 5. Los demás cambios constitucionales requerirían el acuerdo de los condóminos. La propuesta británica fue puesta en conocimiento, esto fue junio de 1974. La propuesta británica fue puesta en conocimiento del presidente Perón por el canciller Viñes en la más estricta reserva. Un memorándum elaborado posteriormente por la Dirección General de Antártida y Malvinas, con la firma del ministro Carlos Lucas Blanco, se refirió a la propuesta británica en estos términos. Esta propuesta, de fecha 11 de junio del corriente año, tenía un contenido tendiente a lograr una solución de fondo y fue contestada el 19 de junio por una contrapropuesta que avanzaba mucho más en el sentido de favorecer la posición argentina y una más rápida solución definitiva. Paso a leer textualmente cuál fue la contrapropuesta argentina. Las banderas de ambos países flamearán conjuntamente en edificios y actos públicos. Las monedas argentina, británica y local tendrán curso legal en las islas con el tipo de cambio que se fije de común acuerdo. Los pasaportes o cualesquiera otros documentos actualmente en uso para los nativos, comillas, de las islas, serán reemplazados por otro único que los administradores conjuntos determinarán. Cuarto, serán administradores conjuntos el excelentísimo señor Presidente de la República Argentina y Su Majestad Británica. Quinto, serán idiomas oficiales en las Islas Malvinas el español y el inglés, en los cuales estarán redactados obligatoriamente todos los documentos oficiales. Sexto, se adaptarán a la administración conjunta las normas legales del territorio continental británicas y vigentes en las islas. Séptimo, los nativos, comillas, de las islas gozarán de los beneficios de la doble nacionalidad argentina y británica a todos sus efectos. Alternativamente, 8 es el punto 8 y último,
Alternativamente, cada uno de los administradores conjuntos designará por el término de 2 años en cada caso al gobernador de las islas. El primer gobernador bajo el régimen de administración conjunta será designado por el excelentísimo señor presidente de la República Argentina. El otro administrador conjunto designará al secretario de la Gobernación, o si se produjera una modificación en la organización administrativa del gobierno de las islas, al funcionario con tareas ejecutivas que siga en jerarquía el gobernador. 9 y principal, será propósito fundamental de la administración conjunta facilitar la gradual integración de la posición de las islas a la vida política, económica, social e institucional de la República Argentina. 19 de junio, Vignes y el entonces embajador Hobson estaban en estas negociaciones. Lamentablemente, el 1 de julio de 1974 fallece el presidente Perón. Y más tarde, al poco tiempo, fallece también el embajador Hobson. Pero es bueno saber lo que se pensaba desde Gran Bretaña sobre esta nueva situación. La asunción de María Estela Martínez de Perón como presidente planteaba un clima de incertidumbre política, motivo por el cual el secretario de Estado, Callahan, aceleró el envío de un telegrama a Hobson, en el que le decía: aprovechemos esta oportunidad, comillas, textual, aprovechemos esta oportunidad, porque podría haber un cambio de gobierno, también comillas, o golpe de Estado en cuestión de semanas, cierro comillas. El departamento preparó incluso una fórmula para anunciar conjuntamente, comillas, una nueva ronda de conversaciones para explorar las salvaguardias y garantías a ser ofrecidas a los habitantes de las Islas Malvinas en la hipótesis de un eventual condominio anglo-argentino, comillas. Desgraciadamente, señor presidente, los análisis que hacía la Cancillería inglesa, el Foreign Office, acerca de la situación en que derivaría la muerte del presidente Perón o la inminencia de un golpe de Estado que tardó un poco más pero que llegó inexorablemente porque ya estaba decidido desde mucho antes, abortó esta negociación que existió entre el Reino Unido y mi país, la República Argentina, en los términos que plantea precisamente la resolución de Naciones Unidas. Nosotros queremos por eso, tal cual lo ha manifestado el vicecanciller chileno, la reanudación de esas negociaciones. ¿Qué culpa tenemos los argentinos de lo que nos pasó a partir del 24 de marzo de 1976? Cuando yo veía hoy, en el 10 de Downing Street, ondear la bandera que ellos llaman de las Islas Falkland, sentí vergüenza ajena, señor presidente, porque las guerras no se festejan ni se conmemoran. ¿Sabe por qué? Porque la guerra costó muchas vidas. 649 muertos del lado argentino, 255 del lado británico, 449 argentinos y 264 británicos se suicidaron después. ¿Qué pensaría, digo, señor presidente, el pueblo alemán o la señora Merkel si el 8 de mayo, fecha de la rendición incondicional de Alemania, 8 de mayo de 1945, en el 10 de Downing Street, ondeara la bandera alemana por abajo de la bandera inglesa? ¿Qué pensaría Japón si el 15 de agosto el presidente de los Estados Unidos hiciera ondear en la Casa Blanca la bandera estadounidense y abajo la bandera japonesa? Les recuerdo a los que no lo recuerden que el 15 de agosto, luego de Nagasaki e Hiroshima, recién se rindió el imperio del Japón después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué entonces nos denostan a nosotros, que no tuvimos absolutamente nada que ver con esa dictadura? Es más, fuimos firmes opositores, es más,
Fuimos víctimas todavía, reitero, estamos buscando a amigos, a compañeros, a chicos que hoy tienen la edad de mi hijo. Mi hijo podría haber sido también uno de esos chicos capturados por esa dictadura. ¿Cómo puede alguien moralmente y honestamente plantearnos a nosotros que somos eso? ¿Cómo pueden plantearnos a nosotros eso? Que desde 1983 solamente integramos misiones militares de paz en todo el mundo. Estamos en Haití, estamos en Chipre, no nos van a encontrar ni en Irak ni en Afganistán. Y si de referéndum se trata, ¿por qué no van a hacer un referéndum también Afganistán o Irak? A ver qué se piensa de lo que están haciendo. Por eso, señor presidente, disculpen la vehemencia, yo no voy a adjetivar, yo no voy a decir cosas sobre ninguno de los que han hablado defendiendo su posición, porque nuestra cuestión es con el Reino Unido. Porque además yo creo que cuando se tienen argumentos, razones históricas, geográficas, políticas, no es necesario insultar, ni agraviar, ni mentir. Basta solo con contar las cosas, cómo han sucedido, cómo han pasado, y así han pasado las cosas. Y ni qué hablar de los recursos, señor presidente, depredados y sin ningún tipo de control, recursos hictícolas y petroleros, en una zona de paz. Porque además, señor presidente, el apoyo de nuestros países hermanos no es solamente una cuestión de solidaridad por vecindad, es casi un ejercicio de autodefensa, porque nuestra región, el Atlántico Sur, está desmilitarizada y porque además Argentina, líder en materia de derechos humanos, es también líder en materia de no proliferación nuclear, pese a ser el país más avanzado de Latinoamérica en materia de ciencia nuclear. Tenemos demasiados antecedentes de ser un país de paz, un país que abre las puertas como a nadie. Una cosa que decía el señor Betts y que me impresionó, que se tuvo que ir de las islas porque lo perseguían, porque pensó diferente, porque cree realmente en algo diferente a lo que creen otros, no importa quiénes. ¿Cuál es esa forma de vida que no admite a otros que piensan diferente y si tienen que irse? ¿Cuál es esa forma de vida que insulta, agravia y no deja ni siquiera identificar los restos? ¿Cuál es esa forma de vida con la cual esta presidenta tuvo que pedir por favor que nos dejaran ir a los familiares de los sepultados en Malvinas en avión? ¿Qué tan malos somos que estamos ofreciendo vuelos semanales de nuestra línea de bandera recuperada directamente desde Buenos Aires a Malvinas? ¿Qué tan malos somos que miles de ingleses viven en nuestra parte continental? ¿Qué tan malos somos que tenemos leyes inmigratorias libérrimas como no tiene ningún otro país? Yo me atrevo a decir que en pocos países del mundo hay tanta libertad como en la República Argentina y tanto respeto por los derechos del otro. Derechos de igualdad, derechos de libertad, derechos de expresión. Creemos entonces, señor presidente, que esta no es solamente una cuestión bilateral. Creemos que esto es una cuestión global, señor presidente. Creemos que esto es una cuestión global, señor presidente, porque el mundo tiene muchos problemas. Y el mundo tiene muchos problemas porque precisamente los organismos multilaterales, como el caso de Naciones Unidas, y esto no es culpa de Naciones Unidas, tiene diferentes estándares sus miembros. Si uno es miembro permanente del Consejo de Seguridad, puede respetar o no respetar una resolución de Naciones Unidas. Si uno no es miembro de ese Consejo de Seguridad, seguramente, si no respeta alguna resolución o viola derechos humanos, mejor dicho, si viola derechos humanos en países con petróleo, porque
cuando se violan los derechos humanos en países que no tienen petróleo ni ningún tipo de recursos o que juegan algún ajedrez especial en el sistema internacional, no pasa nada, señor presidente. Yo creo que el hecho de que el Reino Unido no respete las resoluciones de Naciones Unidas va más allá de una cuestión bilateral con la República Argentina. Obviamente nos afecta en primer término, pero yo creo que afecta al orden global. Creo que afecta a las posibilidades de tener un mundo más justo, más seguro, más equitativo, más igualitario. Un mundo que está cambiando, señor presidente. Estamos ante una época diferente. Algunos no lo quieren ver y se aferran a ese viejo mundo. Y yo creo que esta cuestión de Malvinas, como las que quedan, las pocas que quedan, van a tener que ser resueltas más temprano que tarde. Porque es necesario recuperar no solamente la cordura, sino recuperar los instrumentos que nos permitan vivir en un orden civilizado en el cual cada uno sepa a qué atenerse. Esto es lo que venimos a pedir. Por eso decimos que Malvinas no es solamente una causa nacional, es además una causa regional, porque estamos defendiendo los recursos de la América del Sur y nuestra zona desmilitarizada, pero es además una cuestión global, porque estamos defendiendo el rol de un organismo multilateral como Naciones Unidas, del cual somos parte, que se integra por la Carta de San Francisco y que se integra además por el respeto a las resoluciones que son votadas por la Asamblea General. ¿Con qué? ¿Con qué derecho se le puede exigir a unos países el respeto y a otros la violación sistemática? ¿Cuánto tiempo va a durar este sistema que también se expresa con igual inequidad y con igual injusticia en materia económica? Bueno, tal vez lo que no logre la política finalmente lo termine logrando la economía, señor presidente, porque va a haber grandes cambios, tal vez no se vean en lo inmediato, pero se avecina ya, está en ciernes un mundo diferente. Seguir aferrándose a posiciones que surgieron del siglo XIX o con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, en un mundo donde las verdaderas amenazas no están, los que amenazan verdaderamente no están sentados ni en el Consejo de Seguridad y ni siquiera muchos integran. Las Naciones Unidas nos obliga a todos a repensar lo que estamos haciendo. La Argentina está abierta a la negociación, como lo demostró esta negociación que existió en 1974 y que quedó trunca, y que implica además por parte del Reino Unido al reconocimiento de que hay una cuestión litigiosa en materia de soberanía, sino por qué razón el gobierno del Reino Unido, a través de su embajador, envía secretamente este papel al canciller Vignes para ser tratado por el general Perón, y luego el general Perón lo contesta. Bueno, la historia tiene esas cosas. Muchas veces dice que los hombres no forman la historia, pero muchas veces los hombres, o lo que le pasa a determinados hombres y mujeres que son determinantes en un momento histórico, influyen de una manera a veces beneficiosa y a veces fatal para el curso de los acontecimientos. Pero venimos aquí sin ningún tipo de rencor, sin ningún tipo de ofensa, con la certeza y la seguridad de que somos un país abierto y que vamos a seguir cumpliendo estrictamente las resoluciones de Naciones Unidas demandando la apertura de esas negociaciones. Negociaciones que, por otra parte, en el mundo que se avecina, donde los tres claves van a ser energía, alimentos y ciencia y tecnología, el Reino Unido debería actuar con mayor grado de inteligencia y no utilizar esta cuestión como una cuestión para ser internalizada en su política interior. Debería actuar con mayor inteligencia porque una negociación entre ambos países que destrabaran muchas cosas permitiría asociaciones que tal vez fueran beneficiosas
para el conjunto de la América del Sur y para todos los países y para el mundo, porque otra de las cosas que no han advertido quienes llevaron adelante la globalización, que ya nada será independiente, que ya nada, ninguno podrá tener una determinada situación sin que influya en el otro. Miren lo que está pasando en el mundo de la economía global. Por eso digo que detenernos en Malvinas, solamente como en una cuestión bilateral, territorial o de soberanía, es achicar el caso. El caso de cuestión de Malvinas es algo más, es un desafío a nosotros mismos, a los organismos multilaterales, a los gobiernos, de que sean capaces de superar prejuicios, de superar clichés, de lo que ya no son ni volverán a ser, porque el mundo ha cambiado y hay nuevos protagonistas. Lo único que pretendemos, señor presidente, es dejar atrás esta historia de colonialismo, esta historia anacrónica, y construir una nueva historia en base al diálogo. Mire qué poco pedimos. Dialogar. No estamos pidiendo que nos den la razón. No estamos pidiendo que digan que sí, las Malvinas son argentinas. Estamos pidiendo apenas nada más ni nada menos que se sienten en una mesa a dialogar. ¿Puede alguien en el mundo contemporáneo negarse a dialogar y luego querer convertirse en adalid de los derechos humanos, de las libertades, del mundo civilizado, del mundo occidental y cristiano? La verdad que no, señor presidente. Por eso creo que luego de las intervenciones del señor Betts y del señor Bernet, ni siquiera hubiera sido necesaria mi intervención. Ellos describieron esas Malvinas de aquellos años como, cuando yo lo escuchaba, reitero, parecía que estaba describiendo un barrio de la ciudad de Buenos Aires, una provincia argentina. La mezcla de culturas, la mezcla de nacionalidades. Eso es lo que es Argentina, lo que siempre fue. Y quiero, para finalizar, agradecer el apoyo que han tenido innumerables cantidades de países, del Mercosur, de la CELAC, de SICA, del Comité de Descolonización, de los países árabes, de los países africanos, de todos aquellos que creen que el colonialismo es algo que debemos dejar definitivamente atrás para construir el nuevo mundo que todos nos merecemos y del que tenemos muchas más necesidades de las que creemos. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señores miembros del comité.